tenemos para esta circunstancia una conversación muy interesante con una persona que muchos de ustedes conocen o por lo menos tienen referenciada, que es Olga Noguera, Elsa Noguera. Elsa es barranquillera de pura cepa. Elsa es hoy la gobernadora del Atlántico. Fue la alcaldesa de Barranquilla. Y en ambas gestiones ha marcado una ruta, ha puesto una diferencia, que es la que yo quisiera que con Elsa pudiéramos conversar hoy. Elsa, no hablo más, entonces acabo yo siendo el entrevistado. Muchas gracias por esta oportunidad y yo creo que lancémonos ya al agua como si estuviéramos en Puerto Colombia, uno de los grandes logros que has tenido como gobernador y del cual vamos a hablar hoy en esta conversación rápida que vamos a tener. Elsa. Juan Manuel, gracias, al contrario a ti por permitirme esta entrevista. Un saludo cariñoso para ti y para todos los que nos están viendo. Así es, yo llego al sector público precisamente por mi experiencia en temas financieros hace 16 años, cuando Barranquilla estaba en ley de quiebras, cuando había una desesperanza total, ineficiencia administrativa, algo de corrupción, y la gente no creía en lo público. De hecho, yo crecí pensando que nunca jamás iba a tener la posibilidad de estar en lo público porque uno no veía como ese referente en la ciudad. Y cuando Alex Char, que era el alcalde electo en el 2008, me pide que sea su secretaria de Hacienda, mi primera reacción fue, no hay forma, porque yo no quiero poner en mi hoja de vida que trabajo en una entidad tan ineficiente y con tan poca reputación, pero bueno, fue un gran ejercicio y pudimos cambiarle la cara a Barranquilla, trabajar de la mano con la gente, escuchando las comunidades, visitando los barrios. Luego después llegué a ser alcaldesa porque la gente quería una continuidad de ese trabajo y estando siempre al lado de la gente, escuchándoles con empatía, con ganas de verdad de descubrir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son sus requerimientos. Y los recursos siempre van a ser escasos, los recursos del presupuesto, pero cuando uno atiende realmente lo que la gente quiere, esa inversión la van a aprovechar mejor, la van a valorar, la van a querer, y con eso pues logramos una verdadera asignación eficiente de los recursos. A ver, yo creo que ha hecho una muy buena introducción, además con una característica. Simplemente la noto, no es porque nos detengamos ahí, porque entonces se nos desvía la conversación. Y es que tú llegas al gobierno como secretaria de despacho de una figura muy importante en la política del Atlántico y en general en la política del Caribe, y por qué no decir nacional, que es Farchar, ¿cierto? Así es. Con muchas interrogantes, pero mostraste una cosa, y es que cuando hay un propósito, ese propósito y hay un espacio político para que ese propósito se realiza, se logra realizar, y tú lograste ahí hacer una gestión muy, muy, muy significativa, no solamente para Barranquilla, sino porque yo creo que eso abrió el camino para la segunda, digamos, etapa de tu proceso público, que fue ya la gobernación del Atlántico. Es decir, tú llegas al Atlántico ya con esta experiencia de Barranquilla, con este saber hacer las cosas a tu manera, que yo creo que es lo que aquí tenemos que destacar, ¿sí? Y encuentras casi que inmediatamente una situación inédita, la pandemia, el COVID. Y yo creo que es interesante ver esa experiencia que ya habías construido, digamos, y evaluado en la práctica en Barranquilla, cómo va a integrarse y a complementarse y a ser capaz de responder a los desafíos del COVID. Tú lo ves allí como unas relaciones
que acaban de consolidar una manera de ejercer la administración pública, de adelantar las políticas públicas, que yo creo que es notable en medio tan político como es en Barranquilla y el Atlántico. ¿Tú cómo te ves ahí? Bueno, digamos que tuve mucha oportunidad de recorrer el departamento del Atlántico cuando estuve como ministra de Vivienda, porque los programas del ministerio llegaron a los municipios, pues estaban orientados para que llegaran a los municipios más pobres del país, y Atlántico fue uno de los beneficiados con viviendas gratis, con acueductos, alcantarillados, y ese recorrido por el departamento cuando era ministra hizo que cuando empezaban a evaluar, bueno, posibles candidatos para la gobernación, marcaban muy bien en las encuestas, pero la gente lo que me pedía o lo que quería era que lleváramos el modelo de Barranquilla a los municipios del Atlántico. Ajá. Querían los parques de Barranquilla en el Atlántico, querían el modelo de salud en el Atlántico, querían las oportunidades de empleo y emprendimiento. Y eso pues me permitió conocer muy bien el territorio antes de llegar a la administración. De hecho, hicimos pues muchas reuniones con las comunidades, con la gente, y nos pedían que querían oportunidades de trabajo directamente en su municipio. Y ahí fue cuando descubrimos las vocaciones. El sur del departamento con una vocación agrícola y toda la zona costera con una vocación turística. Pero llega el COVID y prácticamente nos pone a todo el equipo en función de atender esa emergencia sanitaria. Ojalá nos hubieran entregado un manual para poder manejar pues la pandemia, la emergencia sanitaria a todos los gobernantes. Y fue sobre la marcha, nos tocó aprender. Pero cuando llegó junio, julio, cuando veíamos que la economía se desplomaba, que se perdían las oportunidades de empleo y de emprendimiento, ya la gente no se preocupaba, y eso que nosotros tuvimos el primer pico para esa época, ya a la gente no le importaba cuidarse, y si se contagiaban o no, su principal preocupación era que no estaban llevando ingresos a sus casas. Y gracias al ejercicio que hicimos en campaña, y bueno, que habíamos recorrido el departamento bastante, pudimos dividir el equipo a mediados de año y dijimos, una parte de la administración seguirá encargada de atender la emergencia sanitaria, que era la prioridad, salvar vidas, y la otra se va a encargar de la estrategia de reactivación económica que permita recuperar todos esos puestos que se fueron perdiendo, pero además los emprendimientos. Y fue así como tuvimos esas dos grandes apuestas. Todo lo que fue la reactivación del campo en el sur del departamento, gracias a 3 líneas estratégicas sobre las cuales trabajamos. Lo primero fue rehabilitar un distrito de riego que fue construido hace 50 años, bueno, más, desde la época de Carlos Lleras, pero no funcionaba. Pero hoy construirlo cuesta una fortuna. Lo que teníamos era que rehabilitarlo, porque teníamos 50 años, que eran las mismas tropas, todo igual, la misma infraestructura. Segundo, un incentivo de capitalización rural departamental para que los bancos le prestaran a los campesinos. Y tercero, trajimos unos grandes del agro para que garantizaran la compra de sus cosechas. Y hoy da gusto ir a Repelón, la gente está en pleno empleo. Santa Lucía y Suán, también otros municipios del sur, arrancan con cultivos de cacao y plátano, y muy seguramente van a vivir lo que hoy está viviendo Repelón, que tienen cultivos de palma y limón que arrancaron hace 3 años, ya hoy están cosechando. Todo el mundo tiene trabajo, impresionante. Me decía el alcalde que hasta los estaderos están llenos y que la cerveza no se fría. Eso no es un buen ejemplo, pero sí demuestra, sí demuestra que la economía está muy bien. Bueno, pasaron de no tener sucursales de banco, ya tienen cajero electrónico, tienen 2 supermercados de grandes superficies, lo que quiere decir que la economía se está moviendo, la gente tiene trabajo, lleva ingresos a sus casas, y el cambio es total.
porque al principio, hace 4 años, la situación era tan crítica en el sur del departamento que las mamitas tenían que irse a trabajar a Barranquilla, en casa de familia, y los señores quedaban a cargo de sus hijos porque no tenían forma de llevar ingresos. Todas las señoras regresaron, hoy están pendientes de sus hijos, se unió la familia y eso es la gran apuesta para poder llevar oportunidades de trabajo para nuestra gente. Yo creo que la explicación que acabas de hacer es clarísima y muestra lo que es la realidad hoy del Atlántico. Con una cuestión en la que yo quisiera insistir, esto no fue trayendo como una teoría, no fue confrontando sectores, no fue excluyendo, sino más bien fue surgiendo, digo yo, fue surgiendo a partir de la discusión, la conversación con la comunidad, con las personas, qué quieren, qué necesitan, cómo se puede hacer esto, y un poco la idea de hagámoslo juntos. No es el Estado que va a llegar con su modelo y lo va a imponer, sino que juntemos iniciativas ciudadanas, propuestas estatales, recursos ciudadanos, recursos estatales, incorporemos el sector privado allí, porque es que ahora hay ciertas tendencias a pensar que todo lo que sea empresarial y privado es corrupto y viene a robarse la plata. Obviamente, las empresas no son entidades de beneficencia, pero yo creo que sí hay un elemento básico y es que el desarrollo empresarial, el desarrollo económico es una acción coordinada de Estado, de empresas y de la comunidad, no depende de uno solo. Y yo creo que esa articulación virtuosa es un modelo que se podría ver en acción en el caso del Atlántico en general y yo creo que en muchos asuntos específicos de Barranquilla. Y ahí aparece un elemento que está en tu propuesta, ¿cierto? Y es el elemento de co-crear, que a mí me parece que es apasionante, porque co-crear quiere decir que vamos a hacer en conjunto. No llega un Dios creador que genera todos los resultados, el Estado con su poder, o las empresas con sus recursos, o la comunidad con sus buenas intenciones. Son los tres fuerzas interactuando, co-creando, o sea, creación de en conjunto de nuevas posibilidades. Yo creo que eso es un elemento que te tengo que decir, no es muy frecuente en Colombia, y insisto en algo, me llama poderosamente la atención que esto funcione bien en un ambiente tan politizado en el sentido tradicional del término como es el Atlántico, Barranquilla y en general la costa Caribe. Es decir, si hay decisión, esos empujes que llamamos clientelistas pueden encontrar un detente, porque ahí hay otros sectores que están trabajando, que están transformando, y lo que arriesga la política es quedarse con un discurso que cada vez se escucha menos frente a unas realidades que se están transformando. Casi a ratos que a pesar de esas acciones políticas. No sé, estoy siendo muy maniqueo, los buenos y los malos, pero es que yo creo que sí hay mucho de eso, por lo menos cuando lo miramos en términos de los resultados que la comunidad, que las personas reciben. Estoy echando un discurso muy alebrestado. No, es así, Juan Manuel. Aquí tenemos claro en el Atlántico que juntos somos más. Si trabajamos sumando esfuerzos, los resultados se logran. Y la gente se sorprende cuando viene a Barranquilla, cuando recorren los municipios del Atlántico y dicen, pero si yo estuve el año pasado y ahora me encuentro con más obras, con más proyectos, y aquí todo fluye porque ejecutar no es fácil. Ejecutar presupuesto público es complejo, pero para ser efectivos tenemos que involucrar a la gente, a las comunidades, a los profesores, a los rectores. Por ejemplo, el caso del turismo, que fue otra de nuestras grandes apuestas. Queríamos aprovechar todo ese potencial que tenemos en la zona costera. Tenemos que convertirnos en ese gran integrador del turismo regional,
que las personas que visitan Cartagena, Santa Marta, encuentren en el Atlántico un lugar también para visitar, para turistear. Y por eso, hablando con la gente, descubrimos cuáles eran las vocaciones en cada uno de esos municipios. Por ejemplo, en Puerto Colombia. En Puerto Colombia nos conectamos con ese relato histórico de haber sido el primer puerto marítimo del país. Hicimos una recuperación del antiguo muelle, que prácticamente estaba en ruinas, pero eso es la historia y la gente quiere que contemos qué llegó por ahí, todo, la modernidad, el progreso del país, llegaron los inmigrantes y fue precisamente la mezcla de todas esas culturas lo que nos hace al Departamento del Atlántico, a los barranquilleros abiertos al mundo. Aquí acogemos con cariño a los visitantes, a los inversionistas y se sienten como en casa. Entonces, aprovechamos todo ese potencial histórico y cultural que tenía Puerto Colombia. Hicimos el muelle, la plaza principal, 30.000 metros cuadrados de un espacio público, el centro gastronómico para hacer un homenaje a los migrantes con la mejor comida internacional, el faro, que es una donación de Tecnoglass, un monumento espectacular. Habían 2 monumentos en Barranquilla, pero llegaron a los municipios del Atlántico. Y así vamos conectándonos con el ordenamiento de las playas, que la gente tenga la certeza. Aquí no tenemos el mar más cristalino, por pronto lo podemos tener en Cartagena y Santa Marta, pero nosotros sí tenemos que ofrecer una experiencia para el entretenimiento única, reglas de juego claras, que la gente sepa que aquí no le van a cobrar el pescado 1.000.000 de pesos o la cerveza 200.000 pesos, sino reglas de juego claras, que lleguen tranquilos porque van a encontrar una playa ordenada. Tenemos un potencial también del kitesurf, que son los deportes náuticos, y la suma de haber escuchado a la gente es lo que hoy hace que tengamos una gran oferta turística. Esa es la clave de todo, ¿sí? No es una administración que llega a imponer sus ideas, su modelo. Ahora sí, con nosotros empieza el desarrollo, ¿sí? Como con varita mágica, ¿no? Es un proceso de ir discutiendo, de ir identificando, de ir reconociendo lo que ya existe, todo ese proceso histórico que tienen todas nuestras comunidades, y eso cómo nos da elementos para construir futuro, ¿sí? No un futuro que sale de la nada, no un futuro que se impone, un futuro que se co-crea. Esa palabra a mí me parece que es clave, y si yo entendí bien la propuesta que ustedes manejan, es un concepto central, ¿cierto? De manera tal que el resultado finalmente es el resultado, no sé si decir, que la gente quiere. Total, es el resultado con el cual se identifican. Oiga, finalmente estos somos nosotros. Total, y da todo lo que podemos hacer adicionalmente. No nos humillamos, tampoco vamos a ponernos aquí soberbios, vamos a ser realistas. Tenemos un pasado, tenemos unos elementos, tenemos una capacidad de acción y la vamos a hacer, pues no la vamos a hacer solos, la vamos a hacer, y ahí viene la gran convocatoria para hacer ese acto fundamental de co-crear la sociedad, de co-crear las economías, las realidades. Esto no hay varitas mágicas, hay capacidad de integrarse. Yo lo digo sinceramente, me parece que es un modelo que este país debería conocer, porque en mucho vamos exactamente en contravía. Yo a veces viendo a Barranquilla digo, pero esto hace parte de esa otra Colombia. Lo que nos está demostrando es que, y utilicemos la famosa frase, sí se puede cuando hay reconocimiento, respeto, espacio para la acción ciudadana, y no alguien que llega, yo soy la verdad y la vida, yo voy a imponer lo que es y ustedes acojan. Y el que no esté conmigo está contra mí. Y entonces, en vez de generar acercamientos, se generan polarizaciones. Que a mí me llama la atención, viendo y escuchándolos, el tema, por ejemplo, de la educación, todo el modelo educativo. Y yo digo, oye, ¿y FECODE qué cara le ha hecho a esto? Porque muchos aspectos, y lo digo con respeto a FECODE,
más que ayudar a generar procesos, son fuerza de contención para que los cambios no se realicen. ¿Cómo ha sido la experiencia de FECODE ahí? No, aquí nuestros profesores y nuestros rectores, todos de FECODE, son nuestros más grandes aliados. Desde que estuvimos en Barranquilla, ahora en los municipios del departamento, porque a ellos también les gusta formar parte de la solución. Cuando entran las confrontaciones es porque se les impone un modelo de matemática, por ejemplo, de Singapur, que nosotros en el Atlántico, en Barranquilla, perdón, tenemos el modelo de Singapur que empezó desde hace muchos años para la enseñanza de matemáticas. Sí. Y empezamos con pilotos, con los rectores que se le medían, los que de verdad querían, porque uno no puede imponer. Y hoy da gusto que todas las instituciones educativas tienen método Singapur para la enseñanza de matemáticas, tienen bilingüismo, pero ha sido de manera concertada. O sea, los profes se sienten parte de la solución, ellos intervinieron y cuando eso ocurre, ya todo se da mucho más fácil. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias. Diferencias hemos tenido con los empresarios o los operadores turísticos, con los profes, con los rectores, pero conciliamos. El gobierno cede y ellos también ceden y entre todos vamos buscando soluciones. Por eso es que aquí los programas, es que 4 años es muy corto. 4 años se van rapidito y más con una pandemia. Entonces no hay tiempo para estar peleando, no hay tiempo para estar dividiendo, sino todo lo contrario. Sumemos, hagamos equipo, cada uno con posiciones diferentes, con mucho respeto, porque hay que respetar esa línea que nos separa lo público de lo privado, lo público del sector educativo, pero en la medida que tú logres conciliar esas diferencias, escuchando realmente con empatía, con ganas de sentir realmente qué es lo que necesita la otra persona. Y cuando eso ocurre, los resultados se dan y por eso pues rinde, como quien dice, los 4 años y alcanza. Es absolutamente claro, es que yo creo que ese es como el quid del asunto, ¿sí? Y es finalmente entender que no es imponiendo, es conversando, es concertando, es encontrando aquello en lo que estamos de acuerdo, trabajemos sobre ello, aquello en lo que no estamos de acuerdo, pues miremos a ver allí cómo se puede lograr, porque es sumar, puede sonar elemental, pero es elemental, pero no se aplica. Sumemos esfuerzos alrededor de propósitos comunes, que son propósitos a veces terriblemente concretos, que tienen que ver con el bienestar de las familias, de las personas, de las comunidades, de los sectores productivos, que también hay que bajarnos de la idea que se ha ido imponiendo mucho en esta parte del mundo, es que el sector productivo, por definición, enemigo, es un actor antisocial, ¿no? No. Y hay ni solo Estado, ni solo mercado y empresa. Es una combinación inteligente de unos y otros aportando lo que cada uno tiene para aportar en aras de lograr un propósito común, un propósito que una. Y ahí yo creo que la gran tarea del gobernante, en tu caso, Elsa, creo que lo has hecho muy bien, es precisamente facilitar ese espacio de encuentro, de complementación, de unir esfuerzos en aras de lograr propósitos compartidos. Eso es política en el sentido pleno del término, pues no es una política partidista que divide buenos y malos, aquí está la reacción, aquí está el progreso, no, hay una comunidad caminando con unos actores que están empujando y vamos con diferencias, claro, es que hasta para definir que vamos a almorzar hoy puede haber diferencias, pero no se trata de sacar el cuchillo y matar al otro, sino ver cómo podemos ir contando. De verdad, Elsa, que yo creo, y en buenas medidas esta conversación, en este momento de fin y comienzo de año, yo creo que nos manda un mensaje positivo, esperanzador, de que se pueden las cosas, no hay la voluntad de que suceda.
de que se pueden las cosas cuando hay el deseo de encontrar ese mínimo común denominador, aquello que se llamaba el bien común, que se nos ha olvidado mucho, que no es patrimonio de nadie, es fruto de una acción colectiva. Elsa, aquí podemos todo el día hablando. ¿Qué ibas a decir? No, sobre todo que, o sea, no hay tiempo para estar peleando porque el tiempo es corto. Y el empleo no lo puede generar el sector público. Necesariamente, el sector público contribuye, pero necesariamente el empleo lo generan los privados. Entonces hay que ponernos de acuerdo para que se pueda dinamizar la economía y la gente tenga oportunidades para llevar platica a la casa, que es al final lo que más nos piden a los gobernantes. Nos podemos seguir como gobierno entregando puestos de salud, hospitales, mejorando los colegios, mejorándole la vivienda, pero si no le das la posibilidad de que se desarrolle, que tenga una actividad económica que pueda llevar ingresos a sus casas, nunca van a salir de la pobreza. Y ahí es estratégico esa alianza con los privados. Y acabamos es como en el miserabilismo, no en una ciudadanía digna, una ciudadanía que tiene capacidad de empujar, de exigir y de aportar. Elsa, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el año, el tema no se acabó, es que ese es el punto final. Tenemos que seguir conversando, hay mucho para hablar, de verdad no lo suelo hacer, pero aquí lo quiero hacer una gran felicitación, porque ahí mostraron ustedes en el Atlántico y en Barranquilla que hay un camino, que a veces el exigimiento político no nos lo deja ver, y que es el camino que la gente, eso que llamamos la gente, está reclamando, porque ahí es donde ellos se encuentran que sus necesidades empiezan a ser satisfechas en una acción conjunta, no que se les esté regalando, están creando las condiciones y todos aportando. Elsa, un buen año, felicitaciones y seguimos hablando de verdad. No, gracias a ti, Juan Manuel, y muchas bendiciones para todos en este 2024.